Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando 7 generaciones doradas del fútbol que terminaron de la peor manera. Vamos a estar hablando de selecciones que lograron títulos, otras que quizás no, pero que tuvieron muy buenas épocas con muy buenos jugadores, posiblemente en cuanto a conjunto de las mejores épocas de cada una de estas selecciones, pero que estas generaciones doradas, por cuestión de tiempo, por cuestión de resultados, terminaron de muy mala manera en cuanto a lo que fue su rendimiento final cuando, digamos, se terminó esa generación. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta y también en los comentarios otras generaciones que ustedes creen que también no terminaron de la mejor manera, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita y que ahora sí, arrancamos con el video. Sin duda, como deben haber visto en la tapa del título, en la miniatura, digamos, una de las generaciones doradas que en el último tiempo, digamos que se terminó por una cuestión de edad, más allá de que pueden llegar a tener algún torneo más, y que no terminó de buena manera, con dos actuaciones que ahora vamos a repasar puntualmente, es la generación dorada de Chile. Sin duda una de las mejores generaciones de la historia del fútbol chileno, que le aportó dos títulos que no tenía en su vitrina, y además de forma consecutiva, como dos Copa América, una selección que arranca su buen rendimiento en lo que fue el Mundial de la categoría Sub-20 en el año 2007, celebrado en Canadá, donde termina en el tercer lugar. Ahí empiezan a asomar ciertas piezas fundamentales de esta selección, llámese los Arturo Vidal, llámese los Alexis Sánchez, los Gary Medel. Después, en el año 2010, con un muy buen proceso acompañado de la mano de Marcelo Bielsa, llegaría a clasificar a la Copa del Mundo, seguiría en los octavos de final, pero bueno, tendría una actuación digna dentro de todo, más allá de que después terminaría perdiendo frente a Brasil. Copa América del año 2011 llega a los cuartos de final. Mundial del año 2014 nuevamente cae en los octavos y nuevamente frente a Brasil, en este caso con un resultado muchísimo más apretado. Pero obviamente lo más importante de esta generación vino en lo que fue la Copa América del año 2015 y la Copa América del año 2016, obteniendo bicampeonato de Copa América con jugadores que, como les digo, marcaron una época. Mauricio Isla, un muy buen jugador que llegó a jugar en la Juventus. Alexis Sánchez, no hace falta aclarar dónde jugó, lo mismo con el caso de Arturo Vidal. Sumémosle jugadores como Eduardo Vargas, Claudio Bravo en el arco, sumémosle a Gary Medel, Gonzalo Jara, Charles Aranguis, Marcelo Díaz, realmente 8, 9, 10 jugadores muy importantes, los mejores en su posición de la historia del fútbol chileno, que lograron historia con este bicampeonato. Cuando todos pensaban que iban a arrasar, que realmente se venía un muy buen rendimiento, final de Copa Confederaciones que estuvieron ahí nomás frente a Alemania en el año 2017, llegó el primer gran palo para esta generación, que fue no clasificar a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Obviamente, después de 2 octavos de final, Chile quería, sobre todo viniendo de ser bicampeón de Copa América, lograr clasificar y de terminar de una mejor manera en esa Copa del Mundo, pasando los octavos de final. Pero sin duda el golpe final, el golpe de knockout para esta generación, si lo queremos decir, porque por una cuestión de edad la gran mayoría ya no va a tener la posibilidad de estar en una próxima Copa del Mundo, fue lo que ocurrió con Qatar 2022, donde terminó muy mal la eliminatoria, quedando claramente afuera, y lamentablemente para los Arturo Vidal, los Alexis Sánchez, los Gary Medel, quedándose sin la posibilidad de poder jugar una última Copa del Mundo con la Roja. Otra selección que tuvo una gran generación dorada, que estuvo en congruencia a lo que fue la gran actuación de un equipo de su país, es lo que ocurrió con España durante lo que fue la década del 2000 y comienzos también de la década del año 2010. Una España que venía de un proceso bueno, en el cual había tenido quizás actuaciones no tan interesantes, la Copa Mundial del año 2006, pero sin duda a partir de lo que fue la Eurocopa del año 2008, donde se quedó con el título, terminó de consolidar una idea muy interesante que después, con la sumada de Vicente del Bosque y también los grandes jugadores que empezó a sacar el Barcelona, se terminó de consolidar ganando el Mundial del año 2010, además el primero en la historia de la selección española. Siguieron de muy buena manera con lo que fue la actuación en la Eurocopa del año 2012, nuevamente quedándose con el título, y llegaba el Mundial del año 2014 con la sensación de que España iba a ser nuevamente candidato a poder quedarse con el título. Sin embargo, les llegó un golpe de realidad. Ya en el primer partido perdieron 5-1 frente a los Países Bajos, y la posterior derrota justamente frente a Chile, que antes comentábamos, por 2-0, los terminó dejando eliminados en la primera ronda al vigente campeón. Esta eliminación marcó el cierre de la etapa de muchos jugadores importantes de lo que habían sido el proceso, como el caso de Iker Casillas,
Díaz, el caso de Raúl Albiol, el caso por ejemplo también de Xavi Hernández, de David Guilla, que había sido el goleador en su momento, Fernando Torres, Cés Fábregas, también el caso de Xavi Alonso, por mencionar algunos, o Santi Cazorla, y más allá de que algunos pilares importantes como Piqué, Sergio Ramos, Iniesta, dieron un poco más en la selección, llegaron inclusive a jugar un mundial más, digamos que la gran base de esa selección, que fue gloriosa para España con 2 Eurocopas y la obtención de un mundial, se terminó con ese fracaso que fue Brasil 2014. Hay otras selecciones que quizás no lograron títulos a nivel colectivo, pero por calidad de jugador y algunas actuaciones puntuales hacían prometer muchísimo como una generación dorada. Y es el caso, por ejemplo, de Suiza, que había logrado en el año 2002 quedarse con el campeonato europeo sub-17 y con ciertos jugadores importantes que empezaban a formar la columna vertebral de la selección mayor. Llámese el caso de Philippe Senderos, que durante muchos años defendió los colores del Arsenal, el defensor, Stefan Lichtsteiner, que durante muchos años jugó en la Juventus, Valon Berarimi, Tranquilo Barneta, Johan Volanten, entre otros que eran los jugadores más interesantes y que además llegaban al Mundial del año 2006 en un buen momento. Tuvo un prometedor mundial en el cual llegó a los octavos de final y lamentablemente por penales caería frente a Ucrania, pero estuvo muy cerca de pasar a los cuartos de final, y llegaba la gran oportunidad en la Euro del año 2008, donde iba a ser además el país anfitrión, de poder sacar a relucir esta generación dorada. Sin embargo, tuvo una terrible participación en la cual se quedó rápidamente afuera en la fase de grupo. Ya con un nuevo técnico llegó a Sudáfrica del año 2010, donde comenzó siendo una gran sorpresa venciendo a España en el partido inicial, pero luego también quedándose afuera en la fase de grupos y de esta forma terminando con esta generación dorada suiza. Sin duda otra de las selecciones que supo en su momento poder consolidarse y ser una selección que inclusive fue considerada sorpresa por muchos fue Camerún, con su irrupción en el Mundial del año 1990, donde se ganó el respeto de muchísimos en el fútbol que hasta ese momento no lo conocían y se quedó con el papel de sorpresa. Y sin duda lo que fueron los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, donde presentaron una selección extremadamente competitiva que le ganaría en la final a España y se quedaría con la medalla de oro, hizo pensar que realmente Camerún podría ser una de las primeras selecciones africanas en lograr algo grande. Con nombres obviamente como Samuel Eto'o, no hace falta aclarar mucho acerca de él, Jeremy Nictat, Pierre Wome, Carlos Kameni o Patrick Mbomba, entre otros, muchos pensaban que iba a ser la gran dominadora del fútbol africano, sobre todo confirmándolo tras lograr el bicampeonato de la Copa Africana en el año 2000 y en el año 2002. Sin embargo, no tuvieron la misma suerte en los mundiales, ya que terminaron quedándose afuera en primera ronda en el año 2002 y ni siquiera lograron clasificar al mundial del año 2006. Ya con una generación que empezó a envejecer, el poder del equipo disminuyó y lamentablemente esa última actuación en la cual ni siquiera lograron clasificar a la Copa del Mundo del año 2006 sería el fin de la generación dorada camerunense. Sin duda en la década del 90 Colombia también tuvo su generación dorada que hizo ilusionar a muchos, con jugadores como Carlos el Pibe Valderrama, que realmente era el líder de esa generación, pero también respaldado con el arquero René Higuita, Andrés Escobar, Freddy Rincón y Lionel Álvarez. Regresaron a Italia, a un mundial que fue en Italia 90, y se quedaron cerca de llegar a los cuartos de final. Su cita con el destino fue el Mundial del año 1994, donde habían logrado una eliminatoria brillante y se colocaban como uno de los grandes favoritos para poder pelear el certamen. Sin embargo, se fueron eliminados rápidamente en la primera ronda, acabando con las esperanzas de esta generación, que tampoco pudo tener, la verdad, logros importantes a nivel Copa América. Su última chance, digamos, el final de esta generación dorada, fue en Francia del año 1998, donde nuevamente fracasó, se terminó yendo en la primera ronda, poniendo fin a lo que fue esta generación dorada. Otra selección africana que tuvo su apogeo, su generación dorada en los comienzos del año 2000 fue la selección nigeriana, que supo realmente conquistar a todos los aficionados, principalmente logrando en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 la medalla de oro, con jugadores como Nwankwo Kanu, Celestín Babayó, también el caso de Víctor Ikpegba, Daniel Amokachi, obviamente el gran JJ Akocha, eran realmente la base que tenía esta selección de grandes jugadores que después terminarían también en las ligas europeas. Su primera prueba de fuego fue el Mundial del año 1998, donde fueron líder en la fase de grupos, pero terminaron cayendo en los octavos de final frente a Dinamarca. Este gran poderío que supuestamente tenían y esta gran selección nunca se pudo reflejar a nivel africano, donde ni siquiera lograron quedarse con una Copa Africana, donde justamente Camerún fue la selección que mejor calificada estuvo durante esa época. En el Mundial del año 2002 parecía que esta generación estaba en el punto justo de madurez de sus jugadores y en cuanto a nivel. Sin embargo, en un grupo muy complicado con Argentina, Inglaterra y Suecia, se terminó yendo en la primera ronda. Ya sin muchos de estos jugadores encaró las eliminatorias del año 2006 y con una muy mala labor, terminaron quedando afuera del certamen y dejando a esta generación dorada sin ninguna respuesta más. Y por último, para cerrar, dejamos el caso posiblemente de
un fracaso o un fin de una generación dorada más trágico, porque estamos hablando de cuestiones que son ajenas a lo futbolístico. Y fue lo que ocurrió con Yugoslavia de los comienzos de la década del 90. Venían de ser ganadores del Mundial Sub-20 de la categoría en el año 1987 con grandes jugadores como Davor Šuker, el caso también de Zvonimir Boban, Robert Prosinecki, Predrag Mijatovic y también el caso de Igor Stimac, que eran quizás los jugadores con más talento que tenía esa selección, que tenía una muy buena base también con otros y que lo habían logrado demostrando calificar a la Eurocopa del año 1992 de forma invicta y siendo una de las favoritas a quedarse con el título. Sin embargo, los conflictos que se vivían en aquel país, recordemos época en la cual se termina separando todo lo que tenía que ver con la Unión Soviética, hizo que fueran expulsados del torneo a solo días de que esto se diera comienzo. La situación fue tan grave para esos jugadores que sabían que la selección iba a desaparecer y terminó sucediendo esto, que provocó que muchos terminaran desperdigándose en otras selecciones, de acuerdo obviamente al país en el cual habían nacido, el caso de Šuker por ejemplo, que terminó formando parte de Croacia, dando fin a lo que fue esa gran generación dorada, que muchos se preguntan qué habría ocurrido en la Eurocopa del año 1992 si hubiesen jugado todos en conjunto. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y su opinión en los comentarios, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.